Me gustaría llamar a dos personas para que nos cuenten algo de su relación y su experiencia con Alejandro Chafuen. Y les quiero llamar y presentarles al mismo tiempo. Esas dos personas son Brad Lips, el CEO de Atlas Network, que trabajó con Alex durante años, y a Gerardo Bongiovanni, fundador y presidente de Fundación Libertad. Así que, por favor, Brad primero y luego Gerardo, si fueran tan amables de decirnos unas palabras. Gracias, Gabriel. This is a very big honor for me to be with you tonight, and I apologize for needing to use English to give some remarks in honor of Alex Chafuen. It was 20 years ago that I was hired to work at Atlas by a man who is, as you've heard already, a great leader of the freedom movement and a great scholar, by Alex. His one glaring failure over the years between that time and now is that he never managed to improve mi español even un poco, so I'm here to speak in English. Suffice it to say, there would be no Atlas Network today if it were not for Alex Chafuen. Alex's passion for liberty was forged at an early age in the trials of fighting communism in his native Argentina, but his ambitions and his vision were larger. And in 1985, he found a kindred spirit in a British man named Anthony Fisher, who'd founded what became Atlas Network only 4 years earlier. And it's fun to look back at a letter that Anthony wrote to the great Friedrich Hayek during Alex's first weeks on the job, where he was commenting on this man that was motivated to build a freedom movement in South America. And if anything, Anthony underestimated Alex. Because Alex, over his tenure of leadership, would lead Atlas Network to become a juggernaut that now connects organizations not just across the Americas, but in 90 countries all over the world. And Alex has the zeal of a missionary, wanting to reach new audiences. I was thinking back about some of the earliest programs on which I assisted Alex, and they were about reaching out to Muslim audiences, to Hispanic American audiences. And we should never shy away from challenges. That's one of the things I learned from Alex. Also, we should always seek the truth and tell the truth about outside factors that threaten the free society, also about ourselves and our own capacities. When I first joined Atlas, Alex warned me, there's a lot of mediocrity in the nonprofit space, and perhaps in think tanks in particular. And Alex has devoted his career to changing that, replacing mediocrity with high performance and professionalism and real achievement. And I do think that our freedom movement has changed quite a bit for the positive, thanks to Alex's leadership. But one of the things that I love about Alex is that he also does not like to indulge in self-flattery. And this is what keeps him very admirably always learning, always striving to do better. And I'm grateful that this part of his personality, I think, became fused into the DNA of this organization, even now that Alex has moved on to take on new challenges with our friends at Acton Institute, where he leads important new initiatives. But to close, I wanted to say something not about big ideas, but about personal virtues. Because as brilliant as Alex can be, I think it's important not to forget that one of the most important ingredients to his success is simply his kindness. The spirit of generosity and humility, which are rare things to find in a boss of his pedigree. That's what's made him a trusted friend to many in this room, therefore a valuable connector to be successful in helping people around the world that are engaged in noble work and ambitious work. The big impact of Alex Chafuen that we celebrate tonight, it was only possible because of millions of small moments where someone needed help and Alex answered their call by sharing his mind and sharing his heart. Alex, como beneficiario de muchos de estos momentos de ayuda, solo me queda decirte gracias. Ha sido el privilegio de toda una vida aprenderte de ti y te cuente como amigo. So everyone, let's congratulate Alex Chafuen. Conozco a Alex desde principios de los 80
Allí se organizó una conferencia en Rosario, Rogelio Pontón, un gran liberal al que le debemos tanto en Argentina, y ahí fue Alex, junto a Alberto Venegas Lynch y otros grandes liberales. Les voy a decir algo que los va a sorprender. Tenía una larga cabellera rubia, Alex, en esa época. Realmente una larga cabellera rubia, y por supuesto el mismo compromiso, la misma pasión y la misma identificación con los valores que tiene ahora. Después seguí su trayectoria en los 80, fue muy interesante la trayectoria de Alex porque escribía mucho, tenía una columna en el diario La Nación, el diario más importante de la Argentina. Ahí escribió, le encontró la vuelta para encontrarle matices liberales a Perón. Él escribió un libro, en serio, él escribió un artículo que se llamaba Economía, Perón, donde sacó una cantidad de citas liberales de Perón que dejó totalmente pasmados a los peronistas que no sabían cómo reaccionar ante ese artículo. Pero también recuerdo un reportaje que él le hizo a Hayek en ocasión de la Mont Pelerin Society de Viña del Mar, que a mí me marcó mucho. Supe que él se había ido a Washington, no lo volví a ver, y recibí en algún momento una invitación para participar en un seminario de Atlas en Punta del Este. Yo estaba armando la Fundación Libertad, había comenzado en el año 88, la fundación acaba de cumplir 30 años, y allí conocí a una cantidad de gente que marcaron mi vida: Rocío Guijarro de Venezuela, Enrique Gersi, Dora de Ampuero, Cristian Larroulet, todas personas que como yo estábamos empezando think tanks y estábamos allí convocados por Alex, y ahí lo empecé a tratar. Como a muchos de ustedes que lo han tratado, me llevó años poder entenderme con Alex, porque ustedes saben que no es nada fácil eso, entre otras cosas porque Alex es tan brillante que habla de 10 temas a la vez en 2 idiomas. Alguna vez decíamos, él hablaba un poco en inglés, otro poco en español, y decíamos con un amigo con el que teníamos el mismo problema para entendernos con Alex: qué suerte que este muchacho no vivió en Rumania, por ejemplo, pues si no, nos hablaría en 3 idiomas. Pero bueno, esa es la brillantez que solo Alex tiene. A veces me acuerdo que quedaba un tema de una reunión y a los 3 meses lo volví a ver y me sacaba el tema como si no hubiera pasado un segundo. Pero bueno, al final lo entendí, y entendí sobre todo que muchos veían a Atlas y a Alex, presidente de Atlas, como donantes, y yo me di cuenta que lo de donante era lo de menos, que lo que más tenía para aportarnos Alex eran otras cosas. Como dije, la Fundación Libertad se creó hace 30 años. Alex y Atlas nos enseñaron a mirar al mundo, y yo puedo decir con toda seguridad, con toda convicción y con mucha fuerza, que esa fundación que yo fundé y presido, que tiene un hermoso edificio sobre el río Paraná, que tiene 50 empleados, no existiría de no ser por Alex Chafuen, entre muchas otras cosas. Y puedo decir también, como conozco el mundillo de los think tanks en América Latina, que hay 20, 30, 50 think tanks en América Latina que no existirían de no ser por Alex Chafuen y por Atlas Foundation. Y también la Fundación Internacional para la Libertad, que creamos aquí en Madrid, en Casa América, y que preside Mario Vargas Llosa, tampoco existiría sin esa formidable red que aportó Alex desde el minuto cero. Tuvimos mucha afinidad desde el primer momento. Yo siempre lo admiré, lo admiro y lo quiero. Y tengo un amigo en Rosario que dice que no es muy común admirar y querer a las personas, que uno admira a muchas personas a las que no necesariamente quiere, y que quiere a personas a las que no necesariamente admira. Yo a Alex lo quiero y lo admiro, y por eso lo valoro extraordinariamente, su compromiso, su generosidad. Desafío a los que lo conocen bien aquí, si alguna vez lo han escuchado hablar mal de alguien. Yo jamás lo escuché a Alejandro Chafuen hablar mal de alguien. Y todos sabemos que nuestro mundillo liberal, a veces somos un poquito criticones con otros amigos. Jamás lo escuché a Alex hablar mal de nadie. Bueno, una vez sí. Una vez lo escuché hablar mal del arquero de Boca Junior.
porque él es hincha de Boca como yo. Pero es un emprendedor intelectual, es un gran liberal y sobre todo, y será porque uno se pone grande y valora más estas cosas, es una persona extraordinaria cuya amistad me honra. Muchas felicidades, Alejandro.